¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Eh, Gusto nuevamente estar acá para compartir la palabra del Señor con este curso de evangelismo bíblico que venimos enseñando hace ya varios meses. Hoy día nos corresponde comenzar la penúltima clase o lección, mejor dicho, que se llama la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Y hoy día vamos a revisar la primera clase de tres que se van a venir. Y la verdad es una pregunta muy sencilla, muy por ahí fácil de responder, pero la verdad es que yo he querido en esta clase, en esta primera clase, he querido resumir un poco o responder en cierta forma esta pregunta de dos maneras. La primera, una respuesta corta y una respuesta larga, mejor dicho. Así que le invito a que me acompañe con oración para que salga todo bien, para que el Señor bendiga su palabra, nos bendiga a nosotros, me bendiga a mí, que ojalá pueda hablar solamente palabra del Señor. Le invito a que oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, por aprender primeramente. Te pido que seas conmigo, Señor, ayúdame a hablar solamente palabra tuya, palabra, de tu Biblia, Señor, y que mis hermanos, tal como yo, podamos aprender, saber mucho más de ti, Señor, saber lo que tú quieres para nosotros y también para poner en práctica lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te pido por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, reitero, un gozo de estar acá compartiendo la palabra. Espero que usted se encuentre bien en casa, que estemos tranquilos, que esta pandemia está por pasar, dicen en todos lados. Parece que sí, pareciera ser que sí. Así que, hermano, confíe en el Señor, le animo a que siga confiando en Dios, que siga confiando en el Señor, que sea prudente y que nada, que se aferre al Señor. Así que eso. Comencemos entonces con la clase que nos convoca hoy. Ya los decía, la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Y, y como decía al comienzo, hermanos, es una pregunta que por ahí nos hacen incluso la gente del mundo, el incrédulo, cuando uno está tratando de mostrarle el Evangelio a otra persona o cuando uno está testificando, o inclusive en general cuando gente del mundo nos pregunta, ¿por qué murió Cristo? Muchas veces quedamos ahí como que ¿qué respuesta damos? ¿La respuesta simple o entramos un poco más en la Biblia y damos una respuesta un poco más compleja? Y la verdad, me gustaría que revisemos esas dos opciones, esos dos tipos de respuesta. La agenda de la clase que vamos a tener hoy día, como les decía, vamos a revisar la respuesta simple y la respuesta compleja. Y dentro de la respuesta compleja nos vamos a meter en, en la historia, en la historia del pueblo de Israel, y vamos a revisar que la respuesta a la pregunta ¿por qué murió Cristo? Está en las plagas de Egipto, en los holocaustos, en las fiestas judías e incluso en los pactos que Dios hizo con Israel. Eso es lo que vamos a revisar hoy día para sentar las bases de las siguientes clases que vendrán, las próximas dos clases que van a venir después de la de hoy, por supuesto. Entonces, primero, la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Y la respuesta simple, así sencilla, es porque Dios es santo, es bueno y justo. Y su ley exige la muerte por cualquier infracción. Como sabemos, como dice la Biblia, todos pecamos, el hombre peca, por lo tanto, el que peca, como dice acá la presentación, el que peca debe morir o merece morir. Así de sencillo. ¿Y por qué murió Cristo? Finalmente, porque en la cruz de Cristo podemos ver la justicia de Dios, o sea, la expiación para nuestro pecado. Y también vemos el cumplimiento del plan de redención para la humanidad. En la cruz me refiero.
Y recordando siempre que la salvación, vale decir la redención, proviene de los judíos. Y ahí le pido que me acompañe a la primera cita que vamos a leer ahora, que está en Juan 4:22. Juan 4:22, la historia de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Fíjese lo que dice, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, bueno, qué duda cabe que Cristo fue judío, ¿cierto? Entonces, la salvación proviene de los judíos, ¿sí? De Cristo, la salvación, la redención, la expiación para la humanidad. Entonces, esa vendría a ser la respuesta simple. ¿Por qué murió Cristo? Porque Dios es santo, bueno y justo, y Cristo pagó los pecados de la humanidad. Pagó por los pecados de la humanidad. Y en palabras simples, Él pagó, Él hizo expiación por nosotros. ¿Sí? Él se redimió por nosotros. Él tuvo que morir por nosotros, por la culpa que nosotros debíamos pagar. ¿Ok? Para darnos vida, para reconciliarnos con Dios. Eso es parte de la respuesta simple. Y la respuesta compleja, hermanos, o la respuesta larga, digámoslo así, teológica o bíblica, que la otra respuesta también era bíblica, pero esta es una respuesta un poco más al detalle, un poco más entendible y que nos permite a nosotros entender cómo funciona Dios o cómo trabaja Dios a raíz de esta respuesta compleja. Y me gustaría que la evaluemos, que revisemos y que veamos todos los ejemplos que existen en el Antiguo Testamento respecto a por qué murió Cristo. Esa es la respuesta que queremos, o sea, la pregunta que queremos responder. Y para comenzar, hermanos, la respuesta compleja dice, porque se debía cumplir 100% la Escritura. ¿Por qué murió Cristo? Porque se debía cumplir 100% la Escritura. Y vemos acá que el ministerio oculto de la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que vamos a revisar acá. Vamos a ver en varios escenarios donde está oculta, mejor dicho, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Y también, ¿por qué murió? Para darnos vida y pagar la deuda del hombre, pagar nuestra deuda por nuestros pecados. La muerte de Cristo en cuadros en el Antiguo Testamento. Y acá yo hice varios gráficos para un poco simplificar lo que les quiero decir, sin tanta letra, sino más bien de una manera más amistosa para usted. Fíjese, acá está, en el medio está la cruz de Cristo, y yo pude ver varios eventos en el pasado, rituales, ceremonias e inclusive pactos donde la cruz de Cristo, vale decir la muerte de Cristo, está presente, está oculta, es un cuadro de lo que finalmente pasó en la cruz de Cristo. Yo sé que hay varios que conocen esto, pero es necesario tocar este punto porque de ahí se contesta la respuesta, se contesta la pregunta, mejor dicho, de por qué murió Cristo y por qué pasó lo que pasó finalmente. ¿Sí? Entonces tenemos cuatro cosas acá, donde la muerte de Cristo se nos muestra en cuadros. Y la primera cosa es, o fue, mejor dicho, en las plagas de Egipto. ¿Sí? Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver con la muerte de Cristo con las ranas, con la plaga de las ranas, de las langostas, del granizo, etcétera? Y la verdad es que no lo sé, pero hay una plaga específica que dice referencia con la muerte de los primogénitos. ¿Ok? En esa plaga, específicamente en esa plaga, está presente la muerte de Cristo en la cruz. Y ya lo vamos a revisar a continuación. Otra cosa o otro ritual
que nosotros podemos ver abiertamente la muerte de Cristo en la cruz es en las fiestas judías, ¿ya? Principalmente en las tres primeras fiestas, y que también lo vamos a revisar. En otro lugar, en la Biblia, o otro ritual, mejor dicho, es en los holocaustos de Levítico, en los holocaustos voluntarios y los obligatorios. Ahí también está presente la muerte de Cristo, en cuadro. Y para terminar, vamos a revisar en los pactos, en los pactos, mejor dicho, que hizo Dios con el pueblo de Israel, también está presente la muerte de Cristo. Y no en todos, sino que solamente en uno, que ya lo vamos a revisar más adelante, me estoy adelantando, perdón. Pero la idea es evaluar la muerte de Cristo, el cuadro de la muerte de Cristo en las plagas, en las fiestas judías, en los holocaustos y en los pactos. Siempre pensando en la respuesta compleja que dice que la muerte de Cristo fue porque se debía cumplir 100% la escritura. Sigamos ahí entonces, vamos a avanzar y lo primero que vamos a analizar va a ser en las plagas de Egipto, principalmente en Éxodo 12, y le pido que me acompañe ya. Vamos a Éxodo 12. Y vamos a leer hasta el 13 y vamos a desmenuzar un poco la muerte de los primogénitos, la plaga de Egipto, para ver en dónde está presente la muerte de Cristo. Acompáñeme a leer del 1 al 13. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estamos analizando esta última plaga de Egipto, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, donde abiertamente se ve el sacrificio de Cristo en cuadros. Vamos a analizar los versículos acá de manera ágil o rápida para no caer en tanto detalle. Fíjese, versículo 3 dice: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Tenemos mes 1, en el día 10, toma un cordero. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Versículo 5. Fíjese lo que dice: El animal será sin defecto,
Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. Importante ese detalle, sin defecto. Ya vamos a ver por qué. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Tomarán de la sangre, dice acá el versículo 7, y pondrán la sangre en los dos postes y en el dintel arriba, lo que simboliza una cruz. ¿Ok? Versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura, usted ya sabe lo que significa la levadura en la Biblia, significa el pecado. Estos panes tendrían que ser, entre comillas, sin pecado. Versículo 13, fíjese acá, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque el ángel de la muerte pasará y solamente afectará o matará a los primogénitos donde no existiera sangre de ese cordero, en la puerta, en el dintel y en los postes. Por lo tanto, como dice acá, la última plaga no afectó al pueblo de Israel por causa de la sangre. Y la última plaga sí afectó a Egipto por causa de la misma sangre. O sea, el pueblo de Egipto nunca, no, el pueblo de Egipto, sí, Egipto, mejor dicho, eh, no roció con la sangre, bueno, no hizo nada de este ritual. Por lo tanto, el ángel de la muerte entró en sus casas y mató a los primogénitos. ¿Sí? Pascua dice. Al principio, de hecho, al comienzo dice la Pascua, el título del capítulo. ¿Y qué significa la Pascua? ¿Qué es lo que significa Pascua? Del verbo pesaj o pesaj en el hebreo, que significa pasar por alto. Por lo tanto, el ángel de la muerte, cuando iba a herir a una persona o iba a herir a los primogénitos, al ver la sangre de este cordero, pasaba por alto esa familia y pasaba a las casas que no tenían la cobertura de la sangre. Por lo tanto, acá vemos abiertamente a Cristo, vemos a Cristo, lo que hizo en la cruz Cristo, en una forma de cuadro. Tenemos sin defecto, Cristo no hizo pecado, panes sin levadura, Cristo no tuvo pecado, la levadura significa en la Biblia el pecado, y vemos sangre, la sangre por señal. Veré la sangre, decía el versículo 13, y pasaré de vosotros. Es un poco lo que hace Cristo perdón, eso es lo que hace Dios con nosotros, que a nosotros nos ve a través de la sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo nos ve justificados. ¿Sí? Entonces acá tenemos un cuadro de la muerte de Cristo. En las plagas de Egipto, principalmente en la última plaga, la muerte de los primogénitos. Sigamos entonces. ¿Dónde más? ¿Dónde más nosotros podemos ver la muerte de Cristo en la cruz? En cuadro lo podemos ver en los holocaustos de Levítico del 1 al 5. Nosotros hace un tiempo estudiamos Levítico en la iglesia, desmenuzamos completamente el libro de Levítico y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que están ocultas, que son cuadros, tipos y cuadros de lo que pasó con Cristo, de lo que pasa, de lo que va a pasar en el futuro, inclusive, etcétera. Por lo tanto, acá en los holocaustos nosotros también podemos ver un cuadro de lo que hizo Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, o de por qué murió Cristo finalmente. Y lo primero que vamos a ver acá son dos cosas, que están las ofrendas que son voluntarias, los holocaustos que tienen que ver con la ofrenda voluntaria, y el holocausto que tiene que ver con el pecado, que es obligatorio. Y fíjense que en ambos tipos de holocausto, tanto para la ofrenda como para el pecado, denominaba, perdón, en esa ofrenda predominaban tres cosas específicas. Sin defecto,
había una transferencia de una persona hacia un animal y existía la sangre. Y eso es lo que vamos a ver ahora en detalle. Y les pido que me acompañen a Levítico 1. No vamos a leer del 1 al 5, los capítulos del 1 al 5, solamente vamos a ver algunas referencias respecto a sin defecto, transferencia y la sangre. Levítico 1, versículo 3, fíjese lo que dice. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué dice? Sin defecto. Tal como era el animal que debían ofrecer en la Pascua, en la, en la, en la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Qué más? Versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, la persona tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal para transferir la expiación que ese animal va a pagar por lo que yo hice. Eso era lo que simbolizaba poner las manos encima. Básicamente una transferencia de la culpa. Y versículo 5 dice, entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenemos sin defecto, transferencia de la culpa, y tenemos la sangre en las ofrendas voluntarias, en el holocausto de ofrendas voluntarias. ¿Qué tenemos acá en Levítico 5? Le pido que me acompañe al capítulo 5 de Levítico. Respecto al holocausto por el pecado, que esto era obligatorio y se tenía que hacer una vez al año. Acompáñenme al versículo 3, Levítico 5, 3, dice, o si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, perdón. Levítico 4, versículo 3, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Después voy a cambiar aquí el Levítico 4. El Levítico 4, no Levítico 5. Después lo voy a cambiar. O cámbialo usted ahí en sus apuntes. Leamos nuevamente, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Sin defecto. Versículo 4 dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. También vemos lo mismo acá, una transferencia de la culpa. Y versículo 5 dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. También vemos derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces tenemos en los holocaustos, tenemos en los holocaustos del tipo de ofrenda voluntarios y en los del tipo de pecado que son obligatorios, vemos las tres mismas cosas. Vemos que tiene que ser sin defecto el animal, se tiene que poner las manos sobre la cabeza del animal para transferir el pecado y se ve la presencia de derramamiento de sangre. En el caso del obligatorio, la sangre se debía rociar 7 veces y en dirección al velo. Una cosa interesante que vi, diferencias entre los dos tipos de holocaustos. ¿Ok? En el del pecado, vale decir obligatorio, se debía hacer el mismo ritual para el sacerdote mismo, para el pueblo, para el jefe de una familia o por la persona. O sea, era mucho más específico por los holocaustos del pecado. ¿Sí? ¿Y qué decía ahí? Respecto al holocausto de pecado, habían dos tipos de pecado que se debían expiar. Eh, el primero era de los pecados del tipo hombre a hombre, cosas que yo le puedo hacer en contra de otro hombre o otra persona.
y el pecado contra las cosas santas. Hay una diferencia entre esas cosas, hay una diferencia incluso en los rituales. El ritual es un poco distinto para ambas cosas, pero tienen especificaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿por qué había que hacer estos holocaustos? Y les pido que me acompañe a Levítico 5:22. Vamos a ver si lo puse bien ahora. 5:20, perdón. 4:20, mejor dicho. También me equivoqué ahí no sé por qué pensé que era Levítico 5. Levítico 4:20, fíjese lo que dice. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. O sea, la manera de obtener perdón el pueblo de manera individual, como el pueblo, el jefe o una persona, era haciéndolo de esta manera, con holocaustos, donde tenía que haber presencia de animal sin defecto, tenía que haber una transferencia al animal y tenía que haber un derramamiento de sangre para obtener el perdón. Eso era una ley prácticamente. ¿Sí? Y Levítico 9:7, fíjese lo que dice, acompáñeme allá, Levítico 9:7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces, Levítico 9:7 dice, hay que hacer la expiación con un holocausto para tener la reconciliación con Dios y porque así lo mandó Jehová. Entonces acá en el carácter de estos sacrificios, de estos holocaustos, nosotros vemos el carácter de Dios y vemos que por causa del pecado nosotros necesitamos expiar nuestros pecados, necesitamos hacer un holocausto porque necesitamos la reconciliación, porque así lo mandó Jehová. Es lo que dice el versículo 7 de Levítico 9. Y en palabras simples, hermanos, el hombre necesita reconciliarse con Dios, como dice ahí en la presentación. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Por lo tanto, estos holocaustos son un cuadro de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Es la pregunta del principio. Y la respuesta es, si nosotros miramos los holocaustos y hacemos la comparación y el cuadro con lo que hizo Cristo en la cruz, es porque sencillamente el hombre necesita reconciliarse con Dios y necesita alguien sin defecto, necesita transferir la culpa y necesita derramamiento de sangre. Y es exactamente lo que hizo Cristo en la cruz por la humanidad. Así que en el tema de los holocaustos, nosotros también vemos muy presente lo que hizo Cristo en la cruz. Y responde también, ¿por qué murió Cristo? Responde esa pregunta. Continuamos entonces. Es un poco, hay mucho más detalle, hermano, muchísimo más detalle, pero quería hacer una comparación de todos los cuadros, o al menos de todos los cuadros que yo conozco respecto a la muerte en la cruz de Cristo, respecto a lo que dice o lo que está oculto como misterio en el Antiguo Testamento, respecto a lo que hizo Cristo en la cruz. Y llegamos a la siguiente, que dice relación con las fiestas judías, que están detalladas en Levítico 23. Y estas fiestas, hermanos, son, bueno, vamos a leer acá, pero antes de comenzar a leer, decirle unas cositas. Estas son cosas que se vienen repitiendo desde el Éxodo, inclusive con la Pascua. La Pascua se instituyó en la última plaga que nosotros vimos con la muerte de los primogénitos hace un rato. Desde ahí sale la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, perdón. Entonces, como que Dios va repitiendo la misma instrucción, la va repitiendo en diferentes artefactos, vale decir, costumbres, instrucciones e inclusive fiestas. Es extraño para nosotros, pero Dios instituyó
estas fiestas para seguir recordando las instrucciones que ya había dado en el pasado e inclusive sirven para saber lo que va a venir en el futuro. ¿Ok? Nosotros lo vimos esto, antiguamente estuvimos en las clases de Esther, yo me acuerdo haber tocado un tema específico y hablamos de todas de las fiestas, qué significaban y también qué significaban a nivel profético. ¿Sí? Entonces las fiestas judías que están en Levítico 23. Vamos, acompáñeme a Levítico 23, donde acá también se muestra en un cuadro la muerte de Cristo y por qué murió Cristo, que es la pregunta que queremos responder. Levítico 23, vamos a leer el versículo 1 y el 4, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo, del 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, vale decir, cada año. Versículo del 1 al 4 dice que son santas convocatorias. Santas convocatorias. No es como nuestras fiestas que son las 18 de septiembre, el 19, no tienen nada de santa, pero en este caso son santas convocatorias. Son tan solemnes, hermanos, que se deben repetir cada año al pie de la letra y con unas instrucciones bien claras. ¿Qué dicen las fiestas? ¿Cuáles son las que dicen referencia o dicen relación directa con la muerte de Cristo en la cruz? Son las primeras tres. Vamos a leer las tres y las vamos a desmenuzar un poquito. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y no dice nada más, dice Pascua es de Jehová, porque el judío ya sabe lo que es Pascua, porque lo tuvo que hacer, esa ceremonia la tuvo que hacer cuando venía la última plaga de la muerte de los primogénitos. Escoger el animal sin defecto, tomarlo el día 10 y guardarlo hasta el día 14, y había toda una instrucción al respecto, los judíos ya la sabían, por lo tanto acá se les recuerda. Versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, la Pascua era el día 14, era la fiesta de la Pascua. El día 15, como dice el versículo 6, comienza la fiesta de los panes sin levadura, ¿okay? Que era muy similar a lo que hicieron también en la última plaga de los primogénitos. Panes sin levadura. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? 7 días comeréis panes sin levadura. O la levadura, ya dijimos lo que significaba, ya le vimos el significado. Sin levadura vale decir sin pecado. Y la tercera fiesta, hermanos, que está en el versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y esta es la fiesta denominada o llamada primicia, que es la fiesta de los primeros frutos. Y yo le quise poner acá yo le puse un calendario hebreo para mostrarle dónde están estas fiestas. Y estas tres fiestas se llevan a cabo en el primer mes, en el mes de Nisan. Acá está la fiesta de la Pascua, Pesaj, como les decía hace un rato, la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias. Estas tres fiestas están en el mismo mes y son correlativas, día 14, día 15 y día 16, o posterior al día 15. ¿Ya? Y estas tres fiestas están ligadas 100% a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y contesta un poco la pregunta, ¿por qué murió Cristo? Básicamente la responde porque el ser humano necesita la redención, necesita que alguien expíe
los pecados, ¿ok? Que los limpie. Porque se repite sin defecto, panes sin levaduras, etcétera. Es lo que vimos en la, en la última plaga de los primogénitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación tienen estas fiestas con lo que hizo Cristo? Fíjese, yo le quise poner una línea de tiempo acá también para mostrarle un poco. Acá está la línea de tiempo, están las tres primeras fiestas, después la sigue Pentecostés, la de las trompetas, el día de expiación o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, que tienen que ver con eventos proféticos, tal como pasó con la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que tienen que ver con lo que hizo Jesucristo en la cruz y con su resurrección. Pentecostés pasó el día de Pentecostés, como lo conocemos en Hechos, y quedan las trompetas, expiación y tabernáculos, que es otro tema que también tiene que ver con profecía, con eventos futuros que van a acontecer. Pero veamos primero estos tres, que tienen relación directa con la muerte de Cristo en la cruz. La Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? En la Pascua o en la cruz, el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, Cristo pagó nuestra deuda. Y acompáñenme a Juan 1.29. Juan 1.29. Esto es lo que les decía hace un rato. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal como era en el ritual de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, se necesitaba un cordero para hacerlo como sacrificio. Un cordero para el sacrificio por el pecado del pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en la cruz de Cristo? O sea, sí, en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, mejor dicho. Cristo pagó nuestra deuda, porque Cristo fue nuestro Cordero, quien pagó por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Dicho sea de paso, Cristo no tenía pecado, era sin defecto, tal como decían las fiestas anteriores, como decía el ritual en la Pascua, como lo decía el holocausto que vimos en Levítico, era sin defecto, no tenía pecado. Y en segundo lugar tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que les pido que me acompañen a Hebreo 4:15, que dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hablando de Jesús acá, sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. Cristo no tuvo pecado, no tuvo pecado. Y tal como lo dijimos hace un rato, la levadura es un símbolo, es un cuadro, mejor dicho, del pecado. ¿Sí? Cristo no tuvo pecado. Por lo tanto, tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Y la tercera fiesta, que también la nombramos acá, denominada las primicias, en esta fiesta, en lo que pasó en la cruz o posterior a la cruz, Cristo fue la primicia de resurrección. Vamos a verlo en 1 Corintios 15:20. Fíjese lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo fue la primicia de resurrección. Fue la primera persona que resucitó sin volver a morir. ¿Sí? Sabemos que Cristo resucitó a algunas personas cuando estuvo en vida acá, cuando estuvo en su ministerio, pero esas personas murieron después. Cristo fue la primicia de resurrección porque al resucitar, Cristo no volvió a morir. Entonces, tenemos acá, sin meternos en tanto detalle, porque esto es un mundo completo y un estudio muy complejo y muy largo, digamos, sino que yo quería tomar estas tres fiestas para también comentarles que son cuadros de lo que hizo Cristo en la cruz y contestan también
la pregunta de ¿por qué murió Cristo? Y básicamente la respuesta es porque Dios actúa de esa forma. Dios nos pide a nosotros que estemos reconciliados con Él con derramamiento de sangre, con un animal sin defecto y sin pecado. Y eso lo hizo Cristo en la cruz y simbolizan las fiestas de Israel. De manera oculta está Cristo metido ahí en el tema de las fiestas. ¿Sí? Y bueno, quedan otras fiestas más: Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos, que tienen que ver con eventos futuros que van a acontecer también. Y finalmente, hermanos, llegamos a otro tema que también es larguísimo, muy largo, pero yo también veo un cuadro de lo que hizo Cristo en la cruz y tiene que ver con los pactos de Dios con Israel. Como usted sabe, la Biblia, el Antiguo Testamento, hay bastantes pactos y la Biblia es un libro de pactos, ¿sí? En la Biblia, entre Dios e Israel existen 5 pactos, denominados incondicionales y condicionales. Existen 4 pactos incondicionales que hizo Dios con Israel y existe un solo pacto que es condicional, que lo hizo con Moisés. Esto es otro tema, hermano, pero quiero llevarlo al punto. Dentro de los 4 pactos incondicionales tenemos el pacto que hizo Dios con Abraham respecto a la descendencia de Abraham, el pacto que hizo Dios con Israel respecto a la tierra, donde le ofrece la tierra, y la tierra de Israel, la tierra física, es el único lugar que le pertenece a alguien en este mundo, que es a Israel. El siguiente pacto es el pacto del reino eterno, que le hizo Dios a David. Y el tercer pacto tiene que ver con la redención de Israel, con la redención futura de Israel. En el futuro, Dios va a redimir al pueblo de Israel y va a tratar solamente con su pueblo. ¿Ok? Si bien este tema es muy extenso, yo quiero centrarme solamente en el pacto del reino eterno, que tiene que ver con el reino de David, cuando empieza, y que termina con el reino de Jesús. Y dentro de este pacto está la escena de la cruz de Cristo. Por lo tanto, como yo les decía, también es un cuadro de lo que hizo Jesucristo en la cruz para contestar la pregunta: ¿por qué murió Cristo? Y acompáñeme a 2 de Samuel 7 para ver la implicancia de este pacto. 2 de Samuel 7. Hermano, todos estos temas, tanto los holocaustos, las fiestas, las plagas, los pactos, son estudios realmente grandes, largos, extensos, que requieren bastante preparación, que requieren bastante estudio, pero yo estoy pasando solamente por encima, una pincelada muy por encima, para entender qué relación tienen con la muerte de Cristo. ¿Ya? Yo al comienzo partí diciéndoles que Cristo murió porque la Biblia decía que tenía que morir, porque la escritura tenía que cumplirse, o tiene que cumplirse 100%, y es por eso que estamos revisando estos temas, ¿sí? Entonces, vamos a 2 Samuel 7, del 2 al 16. Del 2 al 16. Fíjese en el pacto, y fíjese en las palabras, y fíjese en todos los detalles, mejor dicho. Dice, versículo 12: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está el pacto que hace Dios con David. Al final del versículo 16 dice: y tu trono será estable
eternamente. ¿Sí? Hay otras porciones de la Biblia donde se habla de este pacto, donde Dios le habla, donde se confirma este pacto en los Salmos, y en otras porciones se confirma este pacto del reino eterno, y siempre habla del trono eterno, desde donde viene Jesús. Como usted sabe, Jesús viene de la genealogía de David. Por lo tanto, Dios tiene que cumplir ese pacto y finalmente lo termina cumpliendo o lo terminará cumpliendo con Jesús. Acompáñeme a Lucas 1. Lucas 1, 31-33. Dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está hablando ahí del nacimiento de Jesús. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y acá vemos una confirmación del trono eterno de David. El trono eterno que le prometió Dios a David se va a cumplir o se está cumpliendo con Jesús, con el nacimiento de Jesús en este caso. Fíjese el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, está hablando de Jesús, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, Jesús viene de la descendencia de David y tiene que llegar a cumplir el pacto del trono eterno. ¿Sí? Este trono eterno incluye a Jesús en el pacto y la obra de la cruz tienen directa relación con este pacto. Acompáñeme a Hechos 2 para ver lo que dice Pedro acá. Hechos 2, 29 al 31. Fíjese las palabras de Pedro acá, hermano. Dice: Varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Palabra clave acá dentro de lo que dice Pedro a los israelitas. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que dentro del plan del trono eterno, dentro de este pacto que Dios hizo con David, que también se fue cumpliendo con Salomón, con los hijos de Salomón en continuidad, y finalmente para llegar a Jesús, la palabra resurrección nos pone en perspectiva de la cruz de Cristo. ¿Sí? La cruz de Cristo cumple parte del juramento, según lo que dice Pedro acá. Versículo 31 nuevamente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 30 ahora. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Por lo tanto, hermanos, la cruz de Cristo cumple parte del juramento que hizo Dios con David, o del pacto, mejor dicho, del pacto del reino eterno, el Mesías, como dice acá, o el Cristo, como le llaman. Hebreos 13:20, fíjese lo que dice ahí. Hebreos 13:20. Dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? Acá está hablando del Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, como les decía, tenemos 4 pactos incondicionales
la descendencia que se lo dio a Abraham, de la tierra que se lo dio al pueblo de Israel, el reino que se lo hizo a David y la redención que la hará en el futuro con Israel, existe un pacto, el del reino, que tiene directamente relación o directa relación con lo que hizo Cristo en la cruz, que tiene que ver con el trono eterno, ¿sí? Con la línea real para llegar al trono eterno. Y la cruz cumple parte de este juramento, según lo que vimos en Hechos 2, 29 al 31. ¿Qué más tenemos acá? Dentro del recuadro, Israel al comienzo y Israel al final. Los pactos determinan el contexto profético del mundo a través de Israel. Estos pactos, como son de carácter incondicional, se van a cumplir. El de la tierra de Israel, el del reino, ya lo vimos con Jesucristo cuando regrese en la segunda venida, cuando estemos en el milenio y en la eternidad, el de la redención también en el milenio, y la descendencia, que básicamente la descendencia de Abraham se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. Hermanos, acá hay un estudio gigantesco respecto a los pactos. Solamente quería tocar el punto de qué rol cumple la cruz de Cristo en el pacto con David, para demostrarles, o para comprobar, mejor dicho, que Cristo debía morir porque la Escritura dice que debía morir. Y Cristo murió para cumplir con las Escrituras, con lo que estaba oculto, con los misterios respecto a Cristo en la cruz. Y para ir terminando, hermanos, para ir terminando esta clase, como conclusión, ya vimos que había una respuesta corta y hay una respuesta larga respecto a por qué murió Cristo. Pero lo que sí podemos concluir, hermano, o lo que podemos mezclar entre las dos respuestas, es que Cristo murió para pagar nuestra infracción. Eso lo vimos en todo, lo vimos en los holocaustos, lo vimos en la última plaga de Egipto, lo vimos en las fiestas, en las 3 primeras fiestas, y lo acabamos de ver en el pacto, en el pacto del reino eterno, mejor dicho. Cristo murió para pagar nuestra infracción. Segunda cosa es que Cristo es nuestro sustituto, y gracias a Dios por ello. Nosotros tenemos un sustituto, tal como el pueblo de Israel tenía un sustituto, un animal sin defecto, y necesitaban la sangre de ese animal para poder reconciliarse con Dios. Nosotros tenemos a Cristo por sustituto. Y fíjese lo que dice Hebreos 4:15, para ir terminando ya, hermano. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro sustituto es sin defecto y no tiene pecado. O sea, es sin defecto porque no tiene pecado. Jesucristo. Juan 8:29. Versículo 29. Fíjese, agradó al Padre en su obra. Cumplió lo que decía la Escritura en el pasado. Lo que estaba oculto en cuadros, Cristo lo cumplió y agradó al Padre en su obra. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo vino a cumplir lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y lo que pudimos ver en cuadros en todos estos rituales, ceremonias que acabamos de ver, o pactos. Y por último, hermanos, murió por algo que hicimos nosotros. Cristo no murió por algo que hizo Él, sino sencillamente Él murió por algo que nosotros hicimos, que nosotros transgredimos como humanidad o como hombres. Hombres y mujeres, por supuesto, usted me entiende. Isaías 53, del 5 al 6. 53 del 5 al 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo vino a morir por algo que hicimos nosotros. Él cargó nuestras rebeliones. ¿Por qué murió Cristo, hermano? Porque Él vino a darse en sacrificio por nosotros, como cordero para expiación. Así que, hermanos, ya hemos revisado una respuesta simple a la pregunta ¿por qué murió Cristo? Y hemos revisado una respuesta compleja, navegando por el Antiguo Testamento para contestar la misma pregunta. Y la verdad, hermano, la conclusión es la misma. Cristo murió para pagar nuestra infracción. Así que eso, hasta acá vamos a dejar la clase. Las siguientes semanas vamos a desarrollar nuevamente lo que el Señor tiene preparado para nosotros respecto a la misma pregunta, pero con otros ejemplos. Así que le pido que me acompañe a orar para terminar por esta clase. Señor mi Dios Padre Celestial, doy gracias por esta clase, Señor. Gracias por hablarnos en tu palabra, Señor. Te pido que entendamos lo que significa la cruz, lo que significa el venir a cumplir lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, Señor. Te pido que nos ayudes a entender, a llevarlo a la práctica, a difundir tu palabra, Señor, y a entender realmente el verdadero sacrificio que hizo Cristo en la cruz para darnos vida, Señor. Te pido por mi hermano, Señor, por mí, que estemos bien esta semana que va a comenzar, o que está comenzando. Y gracias por todas tus bendiciones, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eso, hermano, les pido que si quieren revisar la enseñanza, el estudios, ustedes saben que yo estoy atento a recibir comentarios por WhatsApp. Hay algunos hermanos que les gusta comentar. Bienvenido sea la discusión bíblica, el aprender más. Si es que usted sabe algún detalle más, le pido que lo comparta conmigo para seguir nutriendo la enseñanza y también difundirla. Ese es el sentido. Así que, hermano, que pase buena semana. Muchas gracias por ver el video hasta el final y que el Señor les bendiga. Chao.